Bienvenidos a un nuevo podcast de Soy Carola. Llega Carola y se nota, mira de frente, habla claro. Soy Carola, voz que inspira, fuerza y pasión, luz que guía. Soy Carola, voz que inspira, con ideas que abren vida. Y si el mundo pide prisa, ella pide profundidad, no vende humo, no se esconde, va de frente, va a ganar desde el micrófono, enciende una forma de mirar y convierte cada charla en confianza y en hogar. Soy Carola, voz que inspira, fuerza y pasión, luz que guía. Soy Carola, voz que inspira. Hoy tenemos en nuestro estudio al señor David Córdoba Pérez, quien ha sido delegado distrital de una de las cooperativas más grandes de telecomunicación en Cochabamba. Nos referimos a la cooperativa Comteco. Bienvenido, don David, a este podcast. Él nos va a contar un poquito más de su experiencia de delegado distrital de la cooperativa. Buenas tardes. A través de ustedes quiero llegar con un saludo muy cordial a nuestros cochabambinos y en particular a los miles de socios de Comteco. La experiencia que me ha tocado correr, digamos, en todos estos tiempos, después del abril del 2022, realmente ha sido importante en mi vida porque antes de haber sido delegado siempre conversaba con los tiquipayeños la problemática, ya que no había una claridad en cuanto a los beneficios que antes recibíamos y asimismo la preocupación de ver a nuestra cooperativa cada vez hundiéndose más. Y esta situación me ha permitido justamente participar y con los compañeros tratar de averiguar, por ejemplo, el profesor Terraz, que ha sido anteriormente a mí delegado de Tiquipaya, él me comentaba algunas situaciones y debido a ese tema es que he tomado interés y realmente estar como delegado en la cooperativa ha sido muy importante. Así es. Usted, cuando decide participar para delegados distritales, ¿cómo ha sido la elección? ¿Cómo se ha llevado a cabo? Yo tengo aquí en mis manos un acta de lo que se ha llevado a cabo la elección de los delegados distritales. Usted pertenece al Distrito 7 y el Distrito 7 está conformado por Tiquipaya. ¿Qué zonas abarca el Distrito 7? ¿Usted tenía conocimiento? ¿Cómo fue convocado a esa asamblea de delegados distritales para la elección de los delegados? Bueno, como les indicaba, en Tiquipaya, Condebamba y Rumimayo es el espacio geográfico que corresponde al Distrito 7. Como sabemos, Comteco está dividido en 10 distritos y cada distrito tiene 5 delegados, de los cuales el que tiene mayor votación se denomina coordinador. Como les decía, cómo he llegado a esta situación es que la preocupación que teníamos algunos ciudadanos de Tiquipaya de no tener una buena información, comunicación y escuchar cada vez mayor índices de corrupción en la cooperativa, nos ha motivado a organizarnos un poco y cuando se dio la noticia de que el Consejo de Administración estaba invitando a la elección de delegados, en este caso correspondiente al Distrito 7, fuimos invitados, entre nosotros hemos pasado la voz y hemos participado de esa manera, ¿no? Además teniendo también algún conocimiento y contacto con algunos funcionarios de la misma cooperativa. ¿Usted ha sido invitado por algún grupo político, interno, externo de la cooperativa, alguna persona en especial, o usted como asociado se ha enterado de que había esta convocatoria? Porque ¿cómo se hacía la convocatoria? ¿A través de algún medio de comunicación, de manera personal al socio? ¿Cómo fue el conocimiento para que usted pueda asistir en abril del 2022? El 29 de abril ha sido llevado adelante su asamblea de delegados según el acta que tenemos aquí en mano. Sí, la convocatoria ha sido, como les decía, pública, entonces hemos ido comentando entre nosotros y un grupo de nosotros que teníamos interés de participar hemos asistido a esta reunión, diríamos, o a esta convocatoria, donde nos hemos, obviamente, antes de poder yo participar, he acudido a algunos vecinos que conozco en Tiquipaya, he hablado con ellos para que puedan también votar por mi persona. Y asimismo, ¿no? Tengo otro amigo que es Juan García, que es de Rumimayo, el cual también tenía la misma
la misma óptica referente a la situación de Comteco. Vale decir que no hemos recibido nosotros una invitación de manera interna de algún factor político, sino ha sido más que todo social, porque en Tiquipaya nos caracterizamos por ser personas que estamos preocupados, no solamente por el tema de la cooperativa, sino también por el desarrollo integral de Tiquipaya. En consecuencia, somos personas que estamos muchos años ya trabajando y en mi condición de ingeniero civil, en el mismo sentido, apoyo a varias comunidades y OTBs en el tema del desarrollo de torrenteras, en el tema de los parques naturales, como es el Parque de Cooperativa Cora y otros elementos más, de tal manera que tenemos contacto directo con la población. Por lo tanto, puedo afirmar que la invitación ha sido más que todo entre nosotros. Ah, ya. Cuando usted asiste el 29 de abril a la Asamblea de Delegados Distritales en el Distrito 7, que muy bien usted lo ha dicho que es parte de Tiquipaya, ¿cuántos asociados habían en esa Asamblea de Delegados? ¿Recuerda ese día? Sí, creo que éramos algo de 80 personas más o menos, pero entre ellos también habían funcionarios de Comteco seguramente, y de los cuales nos hemos organizado. Como ustedes ven, no hay pues mucha reacción de la población. Lamentablemente somos pocos los que elegimos y también somos pocos los que estamos apoyando todo este proceso que podríamos decir queriendo cambiar las cosas. En ese sentido es que no podía precisar la cantidad de personas, pero estoy seguro que éramos entre 80 y 100 personas, de los cuales éramos conocidos la mayoría y teníamos una vivencia parecida, ¿no? Los que hemos estado ahí seguramente hemos sido los más preocupados y los más interesados en este tema. ¿Usted tiene conocimiento más o menos de cuántos asociados integran el Distrito 7? Yo estimo que cerca de unos 15.000, por lo menos de los 60.000 que en este momento somos de Tiquipaya. Yo creo que una buena cantidad de asociados, quizá menos, porque como ustedes saben, la cooperativa está conformada por la mayoría de las personas, somos adultos mayores, ¿no? Porque ahora por la tecnología ya no hay, digamos, el interés de comprar una acción, en este caso de Comteco. Exacto. Yo tengo un dato interesante, que el Distrito 7 estaría conformado aproximadamente por 8.200 asociados. Entonces estamos hablando que de 8.200 asociados, para ser elegido delegado distrital en el Distrito 7, han participado entre 80 y 100 personas. Nos dice un dato interesante cuando manifiesta de que dentro de las 100 personas o 80 personas había también funcionarios de la cooperativa Comteco. Y usted, ese día cuando ha sido elegido, aquí también tengo el número de votación de los que han sido elegidos, de los 5 delegados distritales, usted ha sacado 46 votos para ser delegado distrital, el segundo lugar, y evidentemente el primer lugar tiene 48 votos. Estamos hablando de 8.200 asociados. Pero lo importante de esto es saber, ¿usted sabía la importancia de ser delegado distrital y cuál iba a ser su función, su rol, su atribución dentro del manejo administrativo de nuestra cooperativa Comteco? Claro que sí, como estamos viendo, la participación ha sido mínima, no solamente en este distrito, me imagino. Como les digo, es una característica muy general de nuestra población. O sea, la población de Bolivia en general es muy indiferente a los acontecimientos importantes, porque la mayoría estamos dedicados a nuestras actividades personales, laborales, institucionales y de otro orden, ¿no? En consecuencia, el otorgar, digamos, un tiempo a nuestra cooperativa no es fácil, pero sí sabía por qué estaba yendo a la cooperativa y realmente ha sido una experiencia nada agradable porque, como les decía, ¿no? Si somos 40, yo he salido con 45 votos y el que me ha ganado ha sido con 48, Juan García. Estamos hablando de 80 personas más o menos, pero de todas maneras, o más seguramente por el tema de que habían otros también, porque hemos sido 5 elegidos, pero no voy a entrar en ese tema. Si sacamos un porcentaje realmente es mínimo, ni 1% de los 8.000, somos 80 personas, lo cual es preocupante y es así, esa es la realidad, ¿no? La realidad, lo cual ha sido aprovechado. Como vemos, los resultados son lo que nos demuestran nuestra indiferencia y eso de la corrupción que ha habido en Comteco que hay, justamente es producto de esa indiferencia, porque antes las elecciones que hacíamos o las asambleas generales de socios era pues en el estadio, ¿no? Y ahí era todavía más crítica la situación porque no servía de nada que uno opine o no le daban la palabra en semejante cantidad de socios. Ahí sí habían socios en cantidad, pero como hay un nuevo reglamento de delegados, se ha digitalizado este tema,
Entonces, podríamos decir de que este cambio no ha sido el esperado. ¿Por qué? Porque no hemos respondido, seguramente por falta de capacitación, falta de concientización, y lo que estamos atravesando en este momento es pues justamente buscando que esta situación cambie en beneficio de los asociados. Sí, usted ha manifestado que claramente hay una apatía también del asociado, lo cual ha provocado, digamos, de que no se asista mucho a la asamblea de delegados digitales ni a la asamblea de socios. Es evidente, la última asamblea de socios de la cooperativa Comteco ha sido el 2017, donde justamente se aprueba el nuevo estatuto de Comteco, donde ahí se incorpora el tema de los delegados digitales, y por primera vez en 2017 había una asamblea de delegados digitales, y el 2002 también ya se vuelve a conformar una nueva asamblea de delegados, y según lo que tengo en mis manos, que es el reglamento de distritos, con el cual ustedes tendrían que funcionar, son 2 años de mandato que ustedes tenían. Entonces, ya cuando usted ya ha sido elegido delegado distrital de la cooperativa Comteco por el distrito 7, ¿cómo fue su actuación? ¿Cuál fue su rol internamente en la cooperativa? ¿Quién convocaba asambleas de delegados digitales? ¿Cuál era el trabajo principal que desarrollaban por distritos? Porque según este reglamento, ustedes tenían también la atribución de socializar en sus distritos todos los manejos, tanto administrativos, económicos y de importancia y relevancia que sucedían en nuestra cooperativa. Porque no se olvide que los delegados digitales han tomado, digamos, un rol protagónico en el sentido de que ustedes prácticamente han suplido a lo que es una asamblea de asociados. Y en su criterio, ¿usted cree que corresponde eso? Porque el asociado prácticamente muchas cosas no conocía de nuestra cooperativa. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de conocer todo eso? Sí, voy a comenzar indicando que justamente la falta de empatía y la indiferencia de los socios, como les decía, no solamente por apatía, sino principalmente por las actividades que cada uno tiene, lamentablemente ha sido aprovechada por las personas sí comprometidas, que son profesionales en su mayoría, que han sido miembros de los consejos de administración y vigilancia en su momento. Por ejemplo, cuando usted me pregunta y me dice si yo sabía cuál era la situación de los delegados que hemos ido atravesando, y si el reglamento dice evidentemente que son solamente 2 años, ya estamos todavía en el cuarto año, ¿no? 4 años que no se ha convocado nuevamente una situación debido justamente a los problemas internos. Quiero ratificar, por ejemplo, que nosotros somos delegados hace 4 años y sin embargo el Consejo de Administración se ha ido modificando por 6 veces, o sea, una media docena de veces que han cambiado a los directores de administración, lo cual es crítico. Esa crítica justamente es la que quiero hacer énfasis. Profesionales, yo creo que por falta de ética, no estoy generalizando, pero los que han incurrido en esto han dado lugar también a esta situación. Es cierto que los delegados, en cumplimiento de éramos convocados, como dice la normativa, por la dirección o la presidencia del Consejo de Administración, las veces que hemos participado. ¿Y por qué no hemos podido llegar, digamos, a los comités, o diría a las asambleas de distrito? Justamente porque si bien nosotros recibíamos un estipendio por el tema de las asambleas que teníamos, no teníamos pues recursos económicos, y cuando yo acudía a querer, digamos, organizar una asamblea en el distrito, porque era necesario que nosotros como delegados lleguemos, yo lo hacía en mi casa. O sea, un par de veces he hecho en Tiquipaya, tengo un centro de eventos que se llama Zen Garden, y ahí he hecho las reuniones, que obviamente tampoco ha habido una participación masiva, porque, reitero, ¿no?, la indiferencia nuestra y la falta de tiempo que muchos tenemos, no hemos podido socializar, y obviamente lo hacíamos con otros medios. Sin embargo, yo creo que la cooperativa debía haber apoyado en esta situación, ¿no?, especialmente en el tema logístico, no solamente en la información, que también es importante. En ese sentido, puedo indicar de que nuestra presencia y nuestra situación, es cierto que estamos ya fuera del margen, pero también el reglamento de delegados dice que nosotros vamos a seguir permaneciendo en el servicio mientras no se nombre otros delegados y no sean estos posesionados. O sea, hay una contradicción y algunos vacíos que debemos analizar con más profundidad, pero sí hay que ser serios y también seguros de que es necesario que haya nuevas elecciones, porque esto no puede continuar así. Ha tocado varios puntos interesantes. A ver, vamos a ir aterrizando. Cuando usted dice de que evidentemente no había los recursos para ir a socializar el trabajo que estaban haciendo internamente como delegados digitales, pero aquí quiero poner énfasis y hacerle la pregunta: ¿usted cree, desde su experiencia,
que la Asamblea de Delegados ha sido oportuna modificar o tal vez ha suplido el trabajo y el rol del socio en la toma de decisiones de la cooperativa? Yo creo que sí, porque no nos olvidemos que más de 100.000 socios en un estadio, donde las cosas se deciden por levantar la mano o qué sé yo, no es pues la mejor metodología. Pero el haber digamos, cambiado esa forma de decisiones a través de los delegados me parece la mejor. Sin embargo, les vuelvo a repetir de que es importante que la elección de los delegados sea pues previa socialización en los distritos, porque una elección después de tantos años, de 2 años por decirles, en una sola reunión donde no nos conocemos la mayoría y solamente participamos los que hemos tenido opción a conocer esta convocatoria posiblemente o hacer un poco, tal vez, comunicados de manera personal, no decide la situación. Sin embargo, creo que es la mejor forma de trabajar. Hay un reglamento que se tiene que actualizar y creo que es la mejor forma de participar. Les vuelvo a repetir, nosotros deberíamos como delegados llegar a los distritos, y no solamente estamos hablando del distrito 7, sino en los otros distritos donde la gente tiene que acudir justamente a convocatoria y para poder recibir una mejor información y tomar una mejor decisión. Porque a lo largo de estos años hemos visto que ni lo que decidíamos el Consejo o la Asamblea General de Delegados se cumplía. O sea, repetíamos los mismos problemas y no podíamos acudir y se han incumplido. Por ejemplo, yo he estado en los 2 primeros años en las asambleas de distrito donde el Consejo de Administración y Vigilancia hacían la presentación de las memorias y los estados financieros. Y en las 2 oportunidades, primero como persona y luego como delegado, he tenido observaciones que no podían responder en ese momento. ¿Por qué? Porque no estaban preparados o no querían decir, o no querían transmitir, o no querían hacer conocer. Y ese mismo tema es el que se ha ido repitiendo seguramente en los otros distritos. No se ha llegado, digamos, a poder socializar ni siquiera estas memorias que no eran necesariamente las más verdaderas, porque hablábamos de tener tanto de déficit, un monto de deudas, qué sé yo, y sin embargo en otras asambleas teníamos que cuestionar esta situación y no se podía llegar a las aclaraciones. Don David, ¿quién convocaba la Asamblea de Delegados Distritales? Y está tomando un tema importante cuando dice de que no se socializaba a los distritos, cuando ese creo que era el rol principal de ser delegado distrital, de tener un acercamiento directo al socio, justamente porque era tal vez complicado llamar a una asamblea de asociados, donde la última asamblea de asociados, si no me equivoco, ha sido 1.700, ni llegaba a 2.000 asociados. Entonces, ¿cómo el socio podía interactuar con la asamblea de delegados? Por un lado, ¿y quién convocaba a la asamblea de delegados para que ustedes se puedan reunir? ¿Qué tipo de temas trataban en la asamblea de delegados? Bueno, todas las asambleas de delegados que se hacían en Comteco eran convocadas pues, por el Consejo de Administración, como dice la normativa, excepto la convocatoria que se hizo excepcionalmente en el estadio, o diría en nuestro Coliseo de la Coronilla, donde han habido cerca de 5.000 socios. Es la primera vez que había visto después de mucho tiempo tanta gente interesada. En las otras asambleas que hacíamos era pues convocada, como dice la normativa, por el Consejo de Administración, donde estuvimos presentes, también el Consejo de Vigilancia, y los que faltaban siempre han sido los del directorio, de lo que son, digamos, la parte de Tribunal de Honor, ¿no? Que era importante también su participación. Entonces, en la Asamblea de Delegados debía ser convocada pues, y financiada, obviamente, por el Consejo de Administración, por Comteco, y en coordinación con los 5 delegados que estuvimos, que somos parte de ese distrito. Entonces, esa era la forma, porque como les vuelvo a repetir, en el caso nuestro hemos ido haciendo 2 reuniones circunstanciales, sin apoyo, sin ningún tipo de apoyo de Comteco. Entonces, ustedes saben que toda reunión, toda asamblea necesita una logística. No me refiero al consumo de los refrigerios, sino al apoyo didáctico, al material que se necesita compartir y sobre todo a los medios de comunicación. ¿Cuál cree usted que han sido las debilidades de la asamblea de delegados? Porque muchos asociados en esta lucha que se está llevando ya prácticamente casi un año no tenían conocimiento de que existía asamblea de delegados, don David. Así es. Yo lo había comentado en un momento, ¿no? El compromiso de los delegados no ha sido cumplido.
O sea, hemos empezado bien, hemos empezado a trabajar con los miembros del Consejo de Administración. En un momento Gamal Serham criticó por qué no podía compartir información con los delegados, porque decían que era un tema muy reservado y que la normativa decía que no se podía. No le pedíamos nosotros una información estrictamente, digamos, que sea de un tema estratégico, sino pedíamos información real de lo que estaba ocurriendo en la cooperativa. En ese sentido es que esta situación ha ido cambiando, porque también los delegados nos hemos empezado a dividir, ¿no? Al principio teníamos una dirección bastante importante, interesante a través de Óscar García, que cuestionaba la situación, se daba todo el tiempo necesario, compartía con nosotros la información. Es más, hemos organizado un pequeño grupo de delegados para poder orientar a los demás. Pero si nosotros vemos en la normativa de lo que es el reglamento de delegados, dice que el Consejo de Administración debía habernos capacitado al Consejo, a los delegados. Obviamente dice a requerimiento del Consejo de Administración, pero ninguna de las dos cosas se han hecho, y no por eso nosotros deberíamos haber ignorado tan importante documento como es el reglamento, porque acá nos da las pautas de lo que tenemos que hacer al alcance. Pero sí ha sido importante el trabajo de los delegados, porque a través de ellos, luego de 2 años, cuando hubo una interrupción una preocupación bastante importante e interesante, es que nosotros hemos designado una dirección transitoria. Es así. ¿Usted cree que había muy buena comunicación, o cómo fue la comunicación entre el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, los delegados distritales? ¿Había un trabajo conjunto en beneficio de los asociados? No había porque, para empezar, entre los consejos estaban en peleas internas, y también habíamos... Ahí le voy a corregir. Cuando dice entre los consejos estaban en peleas internas, y usted al principio manifestó de que el Consejo de Administración propiamente había cambiado 6 veces su directiva. Entonces, no era el Consejo de Vigilancia que estaba en disputa, es el Consejo de Administración los que tenían una ingobernabilidad interna en el Consejo de Administración. Quiero reiterar o modificar un poco este tema. Cuando digo problemas internos, no me refiero solamente el Consejo de Administración, sino entre el Consejo de Vigilancia y el Consejo de Administración, porque yo recuerdo que en algunas asambleas decíamos que el Consejo de Vigilancia no recibía la información que habían requerido del Consejo de Administración. Esa ya es una pelea, una falta de compatibilidad, a eso me refiero, ¿no? Exacto. Entonces, es bueno siempre puntualizar, don David, porque a veces se puede malinterpretar, y es verdad. O sea, ustedes recibían la información porque, de acuerdo a la jerarquía y el reglamento que se tiene de distritos, ustedes son un ente superior al Consejo de Administración y al Consejo de Vigilancia. Ustedes tenían toda la potestad de administrar la documentación, de conocer la administración y, sobre todo, de decidir muchos temas administrativos, económicos y legales de la cooperativa. ¿Es así? Así es, pero les vuelvo a aclarar de que la información que se pedía, si el Consejo de Vigilancia no podía obtener la documentación de manera oportuna y de manera fidedigna de parte del Consejo de Administración, los delegados que no estuvimos ahí, nos reuníamos cada 2 meses, qué sé yo, no podían, estuvimos en peores condiciones. Cuando nosotros pedíamos, ya inclusive las lecturas de las actas que se hacían, donde no había en algunos momentos la claridad que habíamos requerido ni las intervenciones que teníamos, entonces pues no había esa comunicación adecuada, y no ha podido, digamos, si en la normativa dice que estamos por encima de los consejos, pero eso no estaba en la realidad lo que decidían y hacían todo era el Consejo de Administración. Entonces, ¿quién estaba de presidente del Consejo de Administración cuando usted estaba de delegado distrital? Ya. Yo apenas entramos nosotros a ser delegados a partir de abril del 2022, estaba pues el licenciado Jiménez primero, y luego Jiménez, ¿no? Y después los que éramos críticos y estuvimos un rato trabajando con Gamal, entró él posteriormente de presidente del Consejo de Administración, ha estado después el señor Torrico, ha estado doña Alicia Escobar, ha estado usted también, y ahora está, creo, Gamal, no sé, hay una mala interpretación ahí. Cuando hablamos de presidentes, se tiene que valorar de que estos presidentes tienen que estar reconocidos legalmente por la AFCO a través de una resolución administrativa. Y de acuerdo a lo que se tienen los datos, evidentemente el señor Edwin Jiménez estaba de presidente, pero no se tiene una resolución administrativa que se le reconozca de presidente. Se le ha reconocido en la gestión 2023 al señor Gamal Serham como presidente del Consejo de Administración, es correcto, porque se tiene
en los archivos de la cooperativa y también de la AFCO el registro de, si no me equivoco, la resolución administrativa particular 2107, donde se les reconoce como presidente al señor Gamal Serján. Posterior a eso, se le reconoce una nueva directiva que es el señor Antonio Torrico como presidente, y en la presidencia, tanto ahora de Liz Escobar o la presidencia de Gamal Serján, no se ha reconocido. Entonces, aquí el único reconocido fue en su momento, en la gestión 2023, Gamal Serján. ¿Cuál fue la relación que tuvo la Asamblea de Delegados Distritales cuando Gamal Serján estaba fungiendo como presidente del Consejo de Administración propiamente en la gestión 2023? Bueno, de manera particular, cuando estaba Gamal Serján de presidente del Consejo de Administración, habíamos coordinado un tema de reestructuración de la cooperativa. Pensábamos que era algo posible. Ustedes han trabajado la reestructuración en la cooperativa, junto con Gamal Serján. Así es, algo que, bueno, no hemos trabajado juntos, pero él nos ha hecho conocer en una asamblea, por ejemplo, entre sus medidas era justamente el depurar el tema del personal, porque había mucho personal que no trabajaba, en algunos casos ya no reunían condiciones de edad seguramente, tampoco de capacitación por el tema de la tecnología y otros elementos que él ha visto seguramente con su equipo técnico, y cuando ha llegado a la asamblea ha hecho esa presentación a la asamblea de delegados, y en esa asamblea de delegados hemos aplaudido de manera general a los delegados que él optimice los recursos de la cooperativa y también se anime a hacer algunos despidos, no diría despidos, sino más bien algunos temas de arreglo que con las personas que ya estaban mucho tiempo porque era necesario para la cooperativa. Sin embargo, esa situación se tergiversó porque dijo que nosotros habíamos apoyado la reestructuración. Nosotros hemos aplaudido su interés de poder mejorar la administración económica de la cooperativa a partir de mejorar la cantidad de personal o a partir de hacer esta situación que obviamente amerita un proceso bastante responsable y administrativo. En realidad, aquí, para que el asociado también tenga conocimiento y sobre todo el trabajador de Comteco, que creo que está muy mal informado, es la reestructuración la realizó Gamal Serján en su calidad de presidente con su equipo técnico. ¿Es claro, así? Es lo ¿Ya? Que digo. Claro, porque hay comentarios de que es la Asamblea de Delegados que habría aprobado una reestructuración, porque de esa reestructuración no nos olvidemos que Gamal Serján ha despedido cerca a 105 trabajadores, de los cuales el 50% ha vuelto a la cooperativa después de un año por un tema de reincorporación, porque ha sido un despido no justificado. Justamente ahí ha sido el quiebre con él, ¿no? Nosotros, lo que él decía y lo que hacía era muy distinto. Y los resultados, como me acaban de decir, no es el mismo. O sea, no hemos logrado esa reestructuración en el tema de personal, porque la cooperativa no solamente es personal, es tecnología, son recursos económicos, inversiones e inversiones y los servicios que prestamos, ¿no? Que nos prestan. Pero en este tema del personal ha sido así. Y obviamente no ha sido aclarado porque nosotros después hemos criticado que una vez que hayan, disminuido el personal y otra vez hayan retornado casi el 50%, ¿cuál sería la lógica y cuáles serían los resultados? Hay un daño económico ahí para la cooperativa. Seguramente, y es un tema que nosotros como delegados ya no hemos llegado a conocer porque ya han empezado los problemas internos en la misma... ¿En qué momento usted cree que ha habido los temas ya de gobernabilidad, ingobernabilidad en el Consejo de Administración? Porque ustedes han seguido como delegados digitales, ¿hasta qué periodo? Hasta el 2023, creo, no recuerdo exactamente, pero... 2024, ¿no? Porque usted ha entrado el 2022 y su gestión es 2022. Sí, 2024 hemos prácticamente roto un poco la empatía con Gamal Serján porque no nos daba información, porque obviamente al Consejo de Vigilancia tampoco otorgaba y no estaba funcionando el directorio del Tribunal de Honor y otros elementos. Entonces, es en ese motivo que los delegados hemos decidido cambiar a la dirección transitoria, ¿no? Entonces, usted cuando era delegado distrital y tenía asambleas de delegados distritales convocadas por el presidente del Consejo de Administración, ¿cada cuánto tiempo primero hacían las asambleas de delegados distritales y cuáles eran los temas más importantes que se trataba? Porque si está supliendo el mandato de la asamblea de asociados,
me imagino de acuerdo a lo que dice la ley de cooperativas y también el estatuto, son temas relevantes e importantes de trascendencia que tendría que haber aprobado en la Asamblea de Delegados. Bueno, yo considero nuevamente que es importante el tema administrativo, ¿no? O sea, a partir de ahí los temas que más surgían como prioritarios era el tema administrativo, ¿no? Las denuncias permanentes de malversación de recursos, las inversiones mal encaminadas, inclusive con él habíamos al principio criticado los cientos de millones que tenían que llegar como donación a la cooperativa. Al principio, esto ha sido obviamente con Jiménez, pues cualquiera recibía, ¿no?, una donación de tantos millones que era necesario para la cooperativa, lo veíamos de buen agrado, pero a medida que se desarrollaron un par de asambleas después, ya la situación era crítica, porque cuando se hizo las averiguaciones, la fuente no era confiable, los recursos que decían no era el mismo, y las inversiones que proponían era más para un tema que no era básicamente lo más importante. De esa manera es que mismo Gamal ha sido el que ha criticado esta política de donaciones que íbamos a recibir, y posteriormente eso se ha rechazado y se ha cerrado. Las reuniones, les vuelvo a repetir que de las asambleas o de delegados han sido siempre convocadas de manera periódica después de 2 o 3 meses. En algún momento ha sido también más seguido debido a la situación que nosotros pedíamos. Era necesario no dejar algunos temas, digamos, pendientes. Principalmente, ¿cuáles eran los temas que abordábamos? El tema de documentación, el tema de denuncias de corrupción, donde realmente INED era el principal acreedor de nosotros, las críticas de los bienes inmuebles que tenía la cooperativa. Tocábamos el tema de los problemas que había en los distritos como Punata, Quillacollo. También tocábamos el tema de la situación de la incomunicación, la falta de gobernabilidad que estaba ocurriendo en la cooperativa. O sea, los temas eran recurrentes, ¿no? O sea, no descubríamos nada. Es más, yo alguna vez he propuesto como ingeniero civil, he propuesto que deberíamos diversificar nuestra actividad dentro de Comteco. Ese tema también lo he expuesto en la reunión de delegados y no he sido solamente yo. Habían otros que querían que hagamos otro tipo de situaciones, porque el tema de emitir no solamente al tema de Internet, al tema del servicio de telefonía, estaba pues en una competencia en la que nosotros no podíamos estar tan bien habituados y tan bien ubicados. Eso tampoco ha sido ni por el Consejo de Vigilancia ni por el Consejo de Administración han sido bien recibidos, porque seguíamos pensando en pelear de la mejor manera seguramente cada uno y de obtener los beneficios o asegurar la situación para cada quien. No puedo afirmar esto, pero sí puedo, digamos, un poco criticar esta situación, y hemos llegado a perdernos en ese trabajo. ¿Por qué no se pudo aprobar ampliar los servicios en otras áreas, en otros rubros de la cooperativa, si es la Asamblea de Delegados que habría propuesto y es la máxima instancia después de la Asamblea de Socios, y no es el Consejo de Administración, menos el Consejo de Vigilancia, que tiene que tomar esa decisión? Eran ustedes. ¿Por qué no lo aprobaron? Les voy a indicar. Bueno, yo les comento que en reuniones que teníamos con los miembros del Consejo de Administración y además con sus operadores, que serían los directores de planificación, director de recursos humanos, con las gerencias, es justamente ahí donde nosotros pedíamos la información y nos prometían otorgar y no lo hacían. Por ejemplo, en un momento Jorge Buitrago estaba en una situación expectable dentro de la dirección, dentro de lo que es el Consejo de Administración, y yo le había pedido de manera formal, diría, con varios delegados, información sobre los terrenos que tenía la cooperativa. Y si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, uno de los temas que habíamos tocado era hacer un cementerio, porque si la mayoría de nosotros somos adultos mayores, bueno, pues nos interesa tener, digamos, un espacio de ese tipo. Y no nos han dado la información, solamente nos decían que podía haber sido, que no podía haber sido, y nunca se ha concretado. Entonces, cuando decíamos que el Consejo, si nosotros, o sea, no es tuición del Consejo de Administración, claro que sí. El Consejo de Administración tiene las gerencias, como les decía, varias gerencias que tienen que ver con este tema. Por ejemplo, ¿cómo le podemos preguntar nosotros al director de planificación sobre el tema, digamos, de un emprendimiento dentro de la cooperativa referente a la tecnología que utilizan?
Entonces el director de planificación delante de nosotros le pregunta el director general, perdón, le pregunta al director de planificación cuál era su plan. O sea, el director general no tenía la información que debía haber tenido a partir del director de planificación, porque el que planifica lo va a hacer siempre bajo un concepto inicial de lo que es su gerente general. O sea, el gerente de planificación no tenía esa información porque el gerente general no le había dado, obviamente, pues las pautas para que trabajen en las direcciones. Entonces, el consejo, en este caso los delegados, no teníamos nosotros mucho espacio de trabajo. Yo siempre he recurrido, y usted sabe muy bien, de que he pedido incluso espacio para que trabajemos nosotros. Si bien nos ha dado una oficina, pero no era ese necesariamente solamente tener el espacio, sino tener todo el apoyo especialmente de la información. Y los directores o los gerentes, perdón, de recursos humanos, en el caso del personal, no nos daban y no querían darnos la información, ni siquiera quejándonos al consejo de... No, ¿ustedes en algún momento se han entrevistado con los de la AFCO, han hecho este tipo de denuncias? Porque es muy fuerte lo que acaba de decir, que sería la misma gerencia general y gerencias de área que habrían impedido tener como cooperativa nuevos emprendimientos, porque si ustedes como asamblea de delegados han propuesto, y ellos obviamente desde la parte técnica tendrían que haber preparado proyectos para viabilizar esta situación. Entonces, aquí es preocupante cuando dice que es el mismo consejo de administración con la planta gerencial que han impedido que Comteco pueda tener nuevos emprendimientos y llegar a más socios. Así es, justamente ese es el tema, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos de manera muy seria y responsable la situación de las cooperativas de telefonía, hay que pues, no necesitamos ser magos ni necesitamos ser científicos para poder deducir de que hay que diversificar nuestra actividad por necesidad. Ahora, ¿en qué? Justamente a eso obedece pues los estudios técnicos que se realizan, ¿no? Desde los problemas más pequeños hasta los más complejos. Por eso tenemos niveles de planificación, los planes, los programas, los subprogramas y los proyectos. En ese tema es el que, digamos, no se ha enfocado bastante la cooperativa. Hemos empezado a solamente tocar los temas que no son tan relevantes, yo diría, pero sí son importantes en el tema de entrar en un entendimiento, ¿no? Las denuncias que ha habido de una y otra parte han perjudicado todo el proceso. Y creo que no estamos todavía, no podíamos decir que va a haber una pérdida completa si nosotros encaminamos lo que tenemos que hacer. Y eso no lo digo yo, lo decimos todos los que sabemos que el tema de la corrupción es un tema que lamentablemente ha empezado desde el gobierno nacional, o sea, nuestro Estado a nivel nacional, departamental, municipal, en este caso institucional. Es cierto pues que hay ese tipo de errores, ¿no? Somos las personas los que estamos equivocándonos en nuestra forma de actuar. Y repetimos y reiteramos, decimos que no somos personas desinteresadas, que nuestro interés es velar por la población, por los socios, pero no todos estamos en ese camino y no todos, llegado el momento, actuamos de esa manera, sino los intereses personales son los que nos guían. Terrible, ¿no? Lo que se está viviendo y lo que nos estamos enterando de nuestra cooperativa. Prácticamente el Consejo de Administración ha sido el que ha tomado las riendas de la cooperativa. Usted podría decirnos si tanto el Consejo de Administración como la parte gerencial les ha dado el lugar que ustedes correspondía dentro de la administración de la cooperativa, porque ustedes son pues prácticamente la representación de todos los asociados. ¿Ha habido respaldo de parte de ellos o prácticamente se podría decir que les han usado para los intereses de ellos? Porque es increíble cómo si se podía diversificar el Consejo de Administración a través de sus gerencias de área y su gerencia general, impiden este crecimiento de nuestra cooperativa, don David. Sí, ¿no? Como les decía, los intereses personales están por encima, digamos, de los generales, obviamente, de la comunidad toda, que serían los socios. En este sentido, eso se va a repetir. No es cuestión de cambiar directores, no es cuestión de cambiar personas, es cuestión de cambiar de actitud nosotros mismos. O sea, si queremos postular a un cargo, que van a haber seguramente próximamente elecciones, tanto de los consejos como de los delegados, que no vaya gente pues que no tiene compromiso social, ¿no? Sobre todo, y que además mejor si va gente preparada. Pero esa gente preparada tiene que conocer lo que es la ética profesional y la ética personal. Nuestro compromiso no tiene que ser solamente con nosotros o con sectores o grupos, tiene que ser con toda la comunidad. Y los resultados se van a ir cambiando, ¿no? Porque estamos en un tiempo en que las cosas se repiten, se cambian, pero no hay los resultados
son los mismos y cada vez estamos peor, porque no nos olvidemos que usted misma decía en algunas de sus presentaciones, ¿no? No hay una relación directa en lo que dicen las memorias con la realidad, o sea, no coinciden. Entonces, ¿en quién vamos a confiar si se supone que los directores de administración, de vigilancia, son personas que conocen la temática y además tienen asesores y tienen conocimiento de lo que está pasando, pero no llegan a los delegados con esa información y peor no apoyan a los delegados en las inquietudes que tenemos de hacer conocer esto a la población, porque de los 8.000 que dice que hay en Tiquipaya, por lo menos podríamos haber sido 1.000 los que podíamos reunirnos en un ambiente donde podamos exponer o explicar, o al mismo tiempo quizá los 5 delegados podríamos habernos dividido en 5 equipos de trabajo bajo los mismos lineamientos, bajo la misma información y bajo los mismos objetivos, podríamos haber llegado de manera directa o se puede llegar de manera directa o de mejor manera a los socios. Ha hablado de un tema importante, el tema de corrupción dentro de la cooperativa. ¿Usted tiene conocimiento de algún delegado digital que ha sido parte del tema de corrupción? ¿O cuál cree que ha sido el problema central de corrupción interna en nuestra cooperativa? Porque es alarmante cuando usted manifiesta de que es el mismo Consejo de Administración, a través de sus gerencias, que han impedido muchos trabajos que han propuesto como delegados digitales. Desconozco y yo puedo afirmar que, bueno, no hay delegados que sean corruptos. La corrupción, nosotros no manejamos recursos económicos, a no ser que se refiere que con nuestra actitud, ¿no?, de apoyar, digamos, a uno o a otro lado, podrían ser, digamos, manifestaciones de corrupción. Pero la corrupción está ligada fundamentalmente, para mí, al manejo económico, a los recursos que se manejan en todos los ámbitos, ¿no?, en el tema de lo que son sueldos, tecnología, los servicios que prestamos, y seguro que hay corrupción, o alguien podría decir que en Comteco no hay corrupción. Yo puedo afirmar que en el gobierno nacional hay corrupción, puedo afirmar que en los municipios, no en todos, hay corrupción, y puedo afirmar también que en la cooperativa en Comteco hay corrupción. Si hemos ido repitiendo en casi todas las reuniones de delegados de la corrupción, de que INET no podía, se ha apropiado de nuestros recursos justamente como producto de deudas que hemos ido acarreando durante los años, y hemos dicho también que había tanto material que ha sido obsoleto en un momento y que ha costado millones de recursos económicos para la cooperativa. Ha habido corrupción, pero de los delegados no podía afirmar porque los delegados no han manejado recursos económicos. Entonces, lo que sí es, no hemos respondido a esta necesidad de manera adecuada, pero no ha sido todo responsabilidad nuestra. Les voy a indicar de que es responsabilidad de los consejos. Ellos no han aceptado nuestras opiniones, en algunos casos, por supuesto, para poder llegar a los socios con la información adecuada. Y si alguna vez yo he tenido información del Consejo de Vigilancia y he expresado en una asamblea donde he indicado de que de estos temas de corrupción, a mí me pedía Gamal y me decía en plena asamblea: usted tiene buena información, ¿por qué no nos comparte? Me decía. Yo les voy a compartir, pero voy a venir a hablar con los gerentes. Y me han recibido el gerente en su momento no recuerdo el nombre, el gerente general de la cooperativa, que obviamente me recibió bien, recibió mis objetivos, mi conversación, pero no movió un dedo. ¿Por qué? Porque las directrices y las situaciones estaban por encima de él seguramente. Cuando usted manifiesta que obviamente el manejo económico es responsabilidad del Consejo de Administración y parte del poder está ahí en el tema económico, pero a ustedes haber aprobado cierto tipo de proyectos o algunas actividades como la reestructuración también les hace parte de responsabilidades, ¿no, don David? Y de alguna manera, no sé, no tengo conocimiento, ¿usted cree que algún delegado distrital se haya beneficiado con algún tema en la cooperativa de Comteco? ¿O por qué ha habido también una división interna en los delegados distritales? Porque había un buen grupo que estaba trabajando en hacer proyectos, de hacer crecer la cooperativa, pero había delegados que prácticamente brillaban por su ausencia, pero no se podía trabajar. Entonces, ¿cree que ha habido también corrupción dentro de la Asamblea de Delegados o algún tipo de influencia interna para alguna toma de decisiones de la Asamblea de Delegados? Claro, había injerencia, digamos, desde lo que es el Consejo de Administración, algunos delegados, y ellos eran los que oponían, digamos, algunos temas que nosotros manejábamos como delegados de manera general y
un equipo que dirigía, digamos, a los delegados de manera particular. En ese sentido, sí, eso ha habido una influencia, digamos, en las personas. Alguna prebenda desconozco, pero estoy seguro que ha existido, ¿no? En todo caso, les vuelvo a decir de que los recursos son manejados por el Consejo de Administración, pero ahí viene también el rol del Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia ha debido agotar todos los recursos, pero sin embargo era pues la instancia, y por eso se llama Consejo de Vigilancia, ¿verdad? Entonces esa situación, tal vez la falta de una comunicación más directa o de mejor manera con lo que han sido los delegados también era importante. Entonces en algún momento hemos tenido esa situación, pero estoy seguro de que todos... ¿Los delegados distritales trabajaban más directamente con el Consejo de Administración o con el Consejo de Vigilancia? ¿Cómo es con el Consejo de Administración? ¿No? En realidad no hemos trabajado nunca de manera pero común. La coordinación en el tema de información, ¿fue más con el Consejo de Administración o con el Consejo de Vigilancia? Hemos trabajado, a diferencia de lo que debería ser con el Consejo de Administración, pero creo que lo hemos hecho con el Consejo de Vigilancia, porque sí, el Consejo de Vigilancia nos daba información, ¿no? Para poder un poco también compartir, para poder analizar y poder sacar algunas conclusiones. Estoy seguro que ambos consejos son importantes, ¿no? Así como también los otros entes que están dentro de la cooperativa. Pero de haber trabajado, no hemos trabajado con el Consejo de Administración de manera adecuada, porque los gerentes tenían pues otras directrices a partir, creo, del Consejo de Administración. Por lo tanto, no se podía llegar, digamos, ni siquiera cuando queríamos hacer luego del análisis FODA que hicimos, estuvimos interesados en hacer un conocimiento de ingeniería dentro del Consejo, que hemos hecho unos 2 meses aproximadamente, y ahí también al ver, creo, los resultados al principio de una comunicación directa entre delegados, Consejo de Administración y Vigilancia, los del Consejo de Administración han visto que eso era un riesgo para sus intereses y seguramente no querían compartir más información. O sea, ellos han impedido de cualquier manera el trabajo real de los delegados distritales, que creo que después de mucho los delegados distritales aportaban en las asambleas de delegados, pero no han sido escuchados por el Consejo de Administración, que es un ente inferior a la asamblea de delegados. Pero aquí hay un tema también importante para resaltar, de que hay pues responsabilidad también en la toma de decisiones por parte de los delegados distritales, y después de todo peregrinar en los consejos también, don David, ¿cuál es su experiencia y cuáles cree que han sido los motivos por los cuales no se ha podido trabajar en la cooperativa? ¿Ha habido algún impedimento directo? ¿Qué resalta de su paso por ser delegado distrital de la cooperativa? Bueno, creo que es importante considerar, como les decía, ¿no? 6 cambios de direcciones dentro de lo que es el Consejo de Administración. Denota una falta de compromiso de parte de todos nosotros. Yo creo que todos somos responsables de lo que está pasando en el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el mismo, nosotros como delegados también nos hemos equivocado, y también el Tribunal de Honor, que nunca se ha establecido de manera seria. O sea, han fallado muchas cosas, ¿no? Creo que todos somos corresponsables, cada uno en su campo. Pero creo que en el tema de lo que es la corrupción, tiene que responderse el Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia, ¿no? Porque son los 2 entes que están manejando los recursos económicos. Quizás porque también se le asignan unos recursos al Consejo de Vigilancia. No sé, el Consejo de Vigilancia no maneja ningún recurso. Bueno, se les asignan personas. No, el Consejo de Vigilancia únicamente tiene como brazo operativo auditoría interna, pero el que contrata al personal y el que paga al personal, inclusive la secretaria del Consejo de Vigilancia, es el Consejo de Administración, don David. Bueno, cuando yo digo recursos, no me refiero a recursos económicos estrictamente, ¿no? Los recursos humanos son tan valiosos como los recursos económicos. Y si yo tengo un equipo de abogados que están, o de auditores que están en lo que es auditoría interna de la cooperativa, son recursos muy importantes. Ahora, ¿cómo los manejemos? Obviamente es un tema distinto, ¿no? Los que son, como les digo, no ha habido esa empatía, ¿no? Entre los 2 consejos. Imagínense, no que quiero dar información como Consejo de Administración al Consejo de Vigilancia, porque el Consejo de Vigilancia ha solicitado inclusive hacer auditorías. Hemos aprobado en el Consejo, en la reunión de delegados, hemos aprobado auditorías nosotros, auditorías que han sido sugeridas por el Consejo de Vigilancia. Pero ¿quién tenía que hacer cumplir?
No puedo decir solamente el Consejo de Vigilancia, también puedo indicar de que éramos los delegados, ¿verdad? Pero ¿en qué ha arribado eso? Todo eso se ha ido tapando, ha ido pasando a segundo plano debido a las pugnas que hemos tenido entre las personas y entre los consejos. Y los resultados son estos justamente, pero es un momento de reflexión, porque estoy seguro que los consejos que se van a elegir próximamente tienen que ser con mayor responsabilidad de parte de los socios y con mayor participación. Y para eso tenemos que empezar, yo creo, con hacer conocer de dónde estamos partiendo antes de elegir inclusive a los delegados, o cómo lo harán, es un tema que seguramente va a ser analizado y concluido en otra oportunidad. Don David, ¿qué les diría a los asociados movilizados prácticamente cerca a un año? Con el 26 de agosto cumplen un año de movilizaciones, reclamando primero seguridad jurídica para la cooperativa Comteco y que ya están cansados de tanta corrupción interna. ¿Qué les dice como delegado distrital? Bueno, primero en este tema yo quiero justamente expresar mi reconocimiento, quiero expresar mi preocupación y al mismo tiempo la importancia que ha tenido la participación de los socios organizados en una coordinadora en un momento y con tanto esfuerzo que han realizado especialmente personas de la tercera edad, que diríamos adultos mayores. Eso tiene que ser motivo de reflexión, no podemos tomarlo como una situación esporádica o coyuntural, es un tema de manera estructural importante. Entonces yo quiero decirles de que la cooperativa tiene recursos de inmuebles, tiene recursos importantes, tiene toda la fibra óptica desplegada por varios lugares del país, tiene un patrimonio bastante interesante y creo que es importante que reflexionemos en este momento por la importancia no solamente del aporte que hicimos al comprar nuestras acciones, sino por el presente y el futuro que tiene la cooperativa. Les digo, todo pasa por tener una buena, elegir buenos representantes, por supuesto, en base a las experiencias que han ocurrido. Entonces no podemos hablar de hace 20, 30 años, tenemos que hablar de hace 2, 3, 4, 5, 10 años, donde tenemos información sobre la corrupción, tenemos información por los tantos estudios que se han realizado y que no quieren compartir, para que empecemos de cero a hacer un análisis de lo que es reestructurar o de lo que es una reingeniería. No es así como se trabaja. Todos los antecedentes deben ser, pues, obviamente, analizados y poder trabajar. Entonces, reitero mi mensaje a los compatriotas que son de los socios de Comteco, que reflexionemos de que la cooperativa no está perdida, de que tenemos un presente y un futuro por delante, no solo para nosotros, sino también para las otras generaciones, y tiene que ser la cooperativa un referente. Les vuelvo a indicar de que nosotros tenemos que diversificar nuestra actividad sin perder de vista para qué hemos sido creados. Somos una institución importante, vuelvo a indicar de que las experiencias últimas tienen que ser motivo de reflexión y de hacer un buen análisis y obviamente tomar buenas decisiones. Así es, don David, muchísimas gracias por su participación. Y en este movimiento de los socios, usted está participando activamente, asiste a sus asambleas. ¿De qué manera está apoyando al asociado con el conocimiento y con la vivencia que ha tenido dentro de la cooperativa Comteco? No, mire, yo, como les decía, en este momento estoy apoyando a varias comunidades en otros temas que son importantes. Por ejemplo, en Tiquipaya estoy a cargo de lo que es la planificación de un parque de 50 hectáreas, del Parque Ecopedagógico Cora. Me interesa el tema de torrenteras, me interesa la problemática de los adultos mayores. Estoy trabajando en asesoramiento. Pero como socio de Comteco, no estoy, les decía eso, ¿no? O sea, he volcado mi esfuerzo a ese tipo de... Sí tenemos resultados. Pero el tema de Comteco, prácticamente, yo creo que desde todo este año no he tocado nada, no he ido a las reuniones, no me he reunido con nadie, porque antes sí nos reuníamos nosotros de manera interna, por lo menos unos 5 o 6 delegados, que teníamos esperanza de poder trabajar, pero eso nunca es tarde, ¿no? Estamos esperando ese momento en que hayan convocatorias o tal vez nos inviten, como en este caso, a este tipo de reuniones donde vamos a estar presentes los que estamos interesados, y estoy seguro que hay varios que tienen mejor conocimiento, tienen mejor percepción y mejores experiencias que yo, estoy seguro, pero hay que retomar este tema. Y si hubiera, digamos, una próxima elección, yo voy a tratar de participar, ahí me voy a tener que organizar nuevamente en el tema interno de lo que es Tiquipaya y habrá el momento en que tome una decisión, ¿no? Y si no soy yo, van a haber otras personas, por supuesto, porque es una necesidad que hay que solucionar.
con todo el conocimiento que ha podido tener dentro de la cooperativa como delegado distrital y obviamente haber conformado la asamblea de delegados distritales de nuestra cooperativa, ¿usted ve que hay esperanza al final de toda esta lucha para los asociados de Comteco? Pero claro que sí, porque antes de mi intervención, como muchos quieren que haya una intervención, porque están cansados del actuar de los consejos, ¿no? De que esto no concluya y que vayan perdiendo. Tenemos, por ejemplo, una información que no ha sido verificada, de decir que se están deshaciendo de algunos bienes inmuebles, ¿no? Yo no puedo afirmar, pero sí he escuchado decir, bueno, es una situación que estamos dando lugar a medida que pasa el tiempo. ¿Qué cosas más se harán mientras no se elijan nuevos consejos? Y después vendrán pues justamente las responsabilidades, ¿no? Los nuevos consejos tendrían que responsabilizar, analizar inclusive el rol de los delegados, ¿no? ¿Por qué no hemos actuado? ¿Por qué no hemos respondido? ¿Y por qué no hemos salido adelante? Porque, como les digo, nosotros no manejábamos la cooperativa, nosotros éramos parte, obviamente, importante de lo que es esa situación, y las peleas y pugnas internas que todos conocemos, entonces han derivado en esta realidad. Y hay una esperanza, por supuesto que hay, antes de que haya una intervención. Antes de ya ir concluyendo con nuestro programa, muy cortito, don David, ustedes como delegados distritales han tenido acercamiento con la AFCO, la AFCO ha tenido conocimiento de todas estas arbitrariedades que también ustedes como delegados distritales han pasado en la cooperativa. ¿Ustedes han podido mandar cartas, denuncias? ¿Ha habido algún tema de acercamiento con la AFCO? En un momento, cuando estuvimos con Óscar García, hubo ese tipo de actitud, de acercarnos a la AFCO, reclamar, mandar notas. Sí lo hemos hecho. ¿Ha habido respuesta al respecto? Ya no he llegado, porque la pelea o sea, la disputa y la ruptura de nuestra relación con este delegado prácticamente nos ha cortado todo tipo de avance, ¿no? Prácticamente nos hemos replegado y nos hemos atrincherado en nuestra actuación de indiferencia. No hemos participado en varios eventos seguramente importantes, entonces no hemos tenido esa buena comunicación con ellos. ¿Qué ocultará Comteco que hay disputas en los delegados distritales, en el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia? ¿Qué se ocultará tanto en Comteco que no se quiere destapar la olla de corrupción? Pero bueno, don David, ha sido agradable tener algún otro tipo de conocimiento ya desde su óptica de delegado distrital. Yo le agradezco por este tiempo. Seguramente han quedado muchos temas para comentar, porque ha de ser mucho el trabajo que se ha hecho durante 2 años como delegado distrital. Agradecerles nuevamente por su tiempo, y nosotros siempre con el afán de informar a todos los asociados, no solamente de Comteco, también a todos los otros socios que también tienen que hacerse parte en sus cooperativas, porque las cooperativas es un gran movimiento económico para nuestra Bolivia. Invitamos a todos nuestros televidentes a seguirnos en TikTok, en Facebook, en YouTube, hacer sus comentarios, también la transmisión directa por el canal 17 SKO, el canal 50 RTV, los días domingos a las 10 de la mañana, en canal 17 jueves a las 21 horas. Síguenos por nuestra cuenta también de TikTok en Soy Carol. Hasta nuestra próxima entrevista. Llega Carol.